¿Sabías que un 70% de los trabajadores de oficina sufren dolores musculoesqueléticos debido a una mala postura o que estar demasiado tiempo de pie puede ser tan dañino como estar sentado todo el día? Hoy exploraremos los errores más comunes de las posturas, los beneficios y riesgos del trabajo de pie y la importancia de las sillas ergonómicas. Bienvenidos a tu podcast de Salud y Vida, Viviendo a Plenitud. Te saluda Jimena Cabrera, médico ocupacional, y juntos descubriremos cómo llevar una vida más saludable en tu entorno laboral y evitar malas posturas dentro de tu trabajo. ¿Qué es ergonomía? La ergonomía es la ciencia que estudia cómo adaptar el trabajo a las capacidades y necesidades del trabajador, con el fin de prevenir lesiones y mejorar el desempeño laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos musculoesqueléticos representan más del 60% de las enfermedades ocupacionales. Esto incluye dolencias como lumbalgia, cervicalgia, síndrome de túnel carpiano y que pueden derivar en incapacidades prolongadas. Según estudios de la OIT, cada año se pierden millones de horas de trabajo debido a enfermedades asociadas a una mala postura y ergonomía deficiente. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de tu podcast Salud y Vida. Hoy tenemos la presencia de dos grandes profesionales que nos van a ayudar a entender mucho mejor esto de las posturas inadecuadas para evitar lesiones o enfermedades osteomusculares. Aquí tenemos pues al magíster Óscar Escobar. Él es docente de la Universidad Nacional de Chimborazo y magíster en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Y también tenemos la presencia de mi estimada Yanira Guerrero. Ella es licenciada en Terapia Física y Deportiva. Con Óscar y con Yanira vamos a interactuar para que podamos llegar a ustedes con los mejores consejos respecto a las posturas inadecuadas, al uso de las sillas ergonómicas, así como también los beneficios o contraindicaciones del trabajo de pie o sentado. Las posturas forzadas o inadecuadas son aquellas en donde nuestros músculos o nuestras articulaciones se ven extralimitadas, es decir, no tienen una postura adecuada, y esto puede generar ciertos dolores, tanto en el cuello, en la espalda, como en nuestras extremidades. Estimados Kitar, respecto a la incidencia de sintomatología que puede generar una postura inadecuada, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, un saludo muy grande a todas las personas que nos miran, ¿no? Pero es importante que nosotros tengamos primero un enfoque integral a este tipo de factores, porque en realidad el factor ergonómico, ambiental, organizacional y psicosocial es una manera efectiva de poder aplicar diferentes metodologías y sobre todo las diferentes herramientas que nosotros vamos a tener para poder evaluar este tipo de sintomatología entre todos los trabajadores y poder determinar una incidencia que muchas de las veces nos podrán ayudar a determinar ciertas medidas de control. Tenemos evaluaciones de prevalencia y frecuencia de los síntomas, que a la mano tenemos instrumentos validados como el instrumento nórdico de salud, que nos ayuda a nosotros a determinar la parte de las enfermedades o patologías musculoesqueléticas que nos van a ayudar a identificarlas para poder ir tomando en cuenta. Otro de los casos importantes es el análisis estadístico, porque miren, si nosotros podemos darnos cuenta dentro de un análisis de la prevalencia, incidencia y la comparación, pues podemos ver que en la parte del cuello, la lumbar, la columna dorsal, las rodillas, el tobillo, son lugares frecuentes donde que pueden realizar ciertos efectos por las posturas forzadas, por los movimientos repetitivos, y eso nosotros vamos a hacer un análisis estadístico porque va a incidir dentro de la actividad laboral. Además, nosotros tenemos que ver unas evaluaciones dentro de estas actividades. Para eso tenemos los métodos REVA, RULA, ROSA, de acuerdo al trabajo que nosotros lo realicemos. Sin embargo, nosotros también tenemos que darnos cuenta sobre el entorno laboral, esa relación que tiene entre el entorno laboral y los factores psicosociales que también van a incidir, aunque parezca medio raro, ¿no? O sea, hablar de factores psicosociales y ergonomía al mismo tiempo, son dos factores que se unen
tienen y que son muy importantes irlos revisando. El registro de los reportes médicos también para determinar la incidencia dentro del ausentismo laboral, porque a veces tenemos permisos, certificados médicos, pero muchos empleadores no analizan este factor importante que es por qué tipo de patología faltó nuestro trabajador, y ahí vienen los diferentes errores a este nivel en los cuales no analizamos, ¿no?, el tipo de patología porque tuvimos el ausentismo, ¿no? Y con eso nosotros también debemos hacer una comparación de estudios. ¿Saben para qué? Para poder aplicar las normas vigentes que nosotros tenemos dentro de la economía. Así es, de hecho, muchísimas gracias del gran aporte y vemos que por lo general la mayor cantidad de síntomas que suelen tener los trabajadores son el dolor de la columna lumbar Así o de es. la espalda baja, como suele decir el trabajador. El dolor del cuello, que también todo el dolor de la columna dorsal también, es decir, de la espalda alta y también de las rodillas. Muchos de estos síntomas por lo general están asociados a posturas inadecuadas. Mi querida Yani, por lo general, ¿cuáles crees tú que son las posturas inadecuadas más comunes que los trabajadores tienden a adoptar durante su jornada laboral? Bueno, en este caso, dentro de mi experiencia laboral, las patologías más comunes que se encuentran a diario en todas las personas, por ende en su trabajo, son por malas posturas al momento de sentarse. Es decir, al momento no vamos a contar con una buena silla ergonómica o a su vez no va a ser una silla bien regulada para tener una buena postura. Y por ende se vienen a dar patologías, tanto como usted dice, Dojime, en la zona alta, media y baja. En sí, en este caso, ¿podría dar un ejemplo, por favor, de Sí, cómo, claro. de cómo Aquí es una tenemos a nuestro sí. modelo, Óscar Escobar, que Osquitar, sí por favor, es ayude. importante que en casa tratemos de entender a qué nos referimos con cómo sentarse adecuadamente. Dentro de las posturas inadecuadas más comunes que suelen adoptar los estudiantes, los trabajadores en casa o en su lugar de trabajo son, ¿cuáles, Millán? Bueno, uno de los errores más comunes que adoptan todos los trabajadores y además de los estudiantes es inclinar su espaldita hacia adelante, lo que hace que se desalinee por completo la columna tanto cervical como dorsal. Y a su vez la lumbar va a tener un rango de limitación, por lo que vamos a tener problemas de contracturas musculares, de hernias discales y por ende la postura en la que está optando ahorita Osquitar, vamos a tener también unos problemas de brazos y de tendinitis de muñeca. Ah, claro. Por lo general esto puede generar dolor de espalda. ¿Qué otro error al sentarse? ¿Qué pasa con los piecitos? Los piecitos están colgados. En el momento de que están colgados no va a haber una mayor circulación, por ende vamos a tener problemas de varices Muy en este bien. caso. Otro error en la postura al sentarse. Al momento de utilizar el teléfono, lo vamos a utilizar de esta manera como está Osquitar, ¿no? Que estamos haciendo una leve rotación de columna y a su vez también la cervical que se dirige hacia abajo. Por Esto lo es cual lo que no tenemos que hacer, esa es la Perfecto. manera incorrecta. La manera correcta, ¿cuál sería mi Osquitar en la otra sillita, por favor? De cómo sentarse ¿Cómo es la adecuadamente. manera correcta de sentarse? Ya, la espalda es totalmente apoyada sobre el espaldar de la silla y vamos a respetar la ley del ángulo de 90 grados, ¿no? Que es los bracitos tienen que estar a un grado de 90 grados, la cadera, las rodillas y los tobillos deben alinearse en sí para tener una buena postura. Y la vista tiene que ser hacia el frente al momento de utilizar el computador. Esa es mi Dojime. Muchísimas gracias. Son recomendaciones bastante importantes. Miren la postura de los pies también. Así como usted menciona, la ley de los 90 grados, debe haber 90 grados en la parte de sentarse y 90 grados también en la parte de las piernas cuando tenemos que utilizar o asentar nuestros pies en el suelo. Todas estas posturas adecuadas son las que nos van a evitar lesiones, tanto en la columna del cuello, es decir, cervical, en la espalda o columna dorsal, columna lumbar, y obviamente también a nivel de nuestras extremidades. Esto respecto a la posición sentada. Y otra cosa, Jimenita, que Claro nosotros que sí. debemos tomar en cuenta es también de la parte de apegar los codos hacia la parte lumbar. Sí, porque imagínense muchas de las veces, esto es en todos los trabajadores, sea administrativos, sea técnicos, cuando realizamos esta posición, si nosotros apegamos los codos a la parte lumbar, vamos a tener una mejor movilidad y más descanso de acuerdo a la actividad que realicemos.
En cambio, cualquier profesional que trabaje y desapegue los codos de la parte lumbar, en este caso, por ejemplo, les pongo un ejemplo del odontólogo, ¿no? Muchas de las veces el odontólogo comete el error de trabajar con el codo, o sea, desapegado de la parte lumbar, y obviamente genera ciertos tipos de movimientos forzados que en donde que se producen las enfermedades musculoesqueléticas. Yo les pongo un ejemplo muy fácil y muy rápido. Es, por ejemplo, cuando nosotros unimos los dedos y abrimos los codos y vamos a sentir la presión en diferentes lugares, la tensión, ¿no? Y a veces trabajamos así, ¿no? Las secretarias, todo, cuando desapegamos los codos. En el momento de apegar, unimos nuevamente y vamos a sentir la comodidad necesaria para nosotros no tener esos problemas de dolores de las muñecas, dolores de los hombros, cervicales inclusive, pero lo importante es que los codos estén apegados en la parte lumbar. Muchísimas gracias, son recomendaciones súper importantes. Y de hecho, otra de las posturas inadecuadas que muchas de las veces nosotros no tenemos en cuenta es con el uso del celular. En estas situaciones, muchas de las personas tendemos a utilizar el teléfono celular que se utilizan para trabajar, para estudiar. Es prácticamente una herramienta diaria, de utilización diaria, en donde las personas tienden a utilizar el teléfono con la cabeza inclinada hacia la pantalla. Esto puede originar una deformación de nuestra columna del cuello y a la larga generar otro tipo de síntomas como el dolor de cabeza, dolor del cuello y complicaciones como, por ejemplo, hernias discales a nivel de nuestro cuello. ¿Cuál es la postura correcta, Osquitar? La postura correcta siempre va a ser la pantalla directamente hacia los ojos, ¿no? Y obviamente no se olviden de los hombros, perdón, de los codos apegados a la parte dorsal, a la parte del estómago, más o menos, siempre tiene que estar apegado. Y el celular, que la cabeza, que la parte cervical no baje, no, máximo inclinado unos 5 grados. Esa es la parte importante que nosotros debemos tomar en cuenta, porque a veces la mala postura le hacemos directamente, revisamos los celulares y en ese momento la parte más afectada es la parte cervical, en este caso, ¿no? Y por eso vienen las fatigas constantes dentro de las actividades laborales, porque a veces las pantallas de visualización son las que influyen en este caso para este tipo de ir interactuando entre la parte laboral y la parte ergonómica. Muchísimas gracias, realmente han sido datos súper importantes de qué es lo que no tenemos que hacer cuando estamos sentados, qué es lo que no tenemos que hacer cuando utilizamos nuestro teléfono. Las posturas adecuadas siempre nos van a sumar en que no vamos a tener lesiones o el riesgo de tener alguna afección o alguna enfermedad ocupacional generada por la mala postura dentro de nuestras actividades laborales. Dentro de las posturas también se habla mucho de qué posiciones podemos adoptar al momento de trabajar. Y dentro de estas posiciones está la posición sentada y la posición de pie. Y claro, tanto la posición sentada como la posición de pie pueden tener ciertos riesgos, así como también ciertos beneficios. Mi estimada Yanira, ¿qué crees que es mejor? ¿Trabajar de pie o trabajar sentado? A ver, mi Dojimi, yo creo que tanto trabajar sentado como de pie tiene sus beneficios y también tiene sus desventajas. Los beneficios en sí sería trabajar de pie, que vamos a aumentar la productividad, ¿no? Vamos a desestresarnos y nuestra espalda no va a doler. En el momento de nosotros trabajar sentados, lo que hacemos es que trabajamos por largos lapsos de tiempo, que nuestro cuerpo ya pide descanso, por lo que nosotros optamos por tener posiciones incorrectas. Esa sería una de las desventajas de trabajar sentado. Y al mismo tiempo, las desventajas de trabajar de pie, en este caso sería que nuestras articulaciones van a estar completamente impactadas. En este caso vamos a tener problemas de articulaciones. Como digo, Dojime, tienen ventajas, beneficios, pero mientras haya pausas activas y pausas pasivas, en este caso para el trabajo de pie, sería lo ideal para no trabajar con dolor. Sí, bueno, de hecho, esto del trabajo de pie en ciertas profesiones o en ciertos oficios es muy controversial. No sé si ustedes han visto los guardias del castillo de Londres, del palacio en Londres de la reina Isabel. Ahora, bueno, pues del rey Carlos, en donde realmente el trabajo de pie es totalmente en posición firme, con un ligero descanso, y eso en realidad puede generar muchísima fatiga muscular cuando estamos trabajando de pie. Ahora, si bien es cierto, el trabajo de pie no puede ser satanizado,
de una manera muy estricta, debido a que también el trabajo de pie puede generar que nuestros músculos se encuentren en funcionamiento, y esto va a generar mayor circulación y también va a prevenir enfermedades metabólicas, que es bastante importante. Sin embargo, dentro de estas desventajas del trabajo de pie está la fatiga muscular y los dolores a nivel de las extremidades inferiores. Así también estar de pie por muchísimo tiempo puede generar problemas de circulación también, en donde pueden haber varices, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir tú de la posición de trabajar sentado? ¿Es mejor estar de pie o sentados, Kitar? Bueno, las dos son muy importantes porque cada uno, como dijo, siempre tenemos una ventaja y una desventaja. Y una de las cosas que siempre me he dado cuenta es en el momento de realizar una pausa activa. Miren, generalmente nos dicen cada 3 horas, cada 4 horas, o tienen estipulado el reglamento dentro de cada uno de sus lugares laborales, ¿no? Pero hay unos errores tan grandes, inclusive en realizar una pausa activa, que una de las cosas, trabajes de pie, trabajes sentado, es el momento de exclusivamente realizar la pausa activa para el lugar que yo necesito. Así es. Porque si ustedes pueden darse cuenta, muchas de las veces la persona encargada de salud ocupacional ya tiene determinado un programa, ¿no? Por eso es importante determinar la prevalencia, la incidencia de cada una de las patologías para poder atacar. ¿Por qué no le puedo exigir a una persona que haga una pausa activa, que tiene una lumbalgia crónica y que se pare, que levante el pie, que levante los brazos? Entonces eso es una parte importante, ¿no? Dentro de lo que es trabajar sentados, trabajar de pie, porque nosotros debemos evitar muchas de las veces cruzar las piernas, debemos ajustar la pantalla cuando estamos sentados, debemos utilizar una silla ergonómica, pero eso no incide a que de verasmente puede ser una ventaja y una desventaja, es cómo lo utilicemos, cómo lo ponemos, porque muchas de las veces sin querer, ya cruzamos los pies, ya estamos optando por una posición de confort, se llama, ¿no? Pero esa posición de confort es momentánea, porque ya llega la parte en donde que está haciendo presión y ese momento ya genera una molestia, ¿no? Entonces, miren, hay muchas de las veces que cuando trabajamos de pie no distribuimos bien el peso, usamos inclusive hasta el calzado inadecuado, ¿no? Entonces, en una persona que es administrativa y que esté sentado, no hay problema, mucho problema por el calzado, ¿no? Que utilizan tacones o totalmente planos. Pero una persona que está trabajando de pie, obvio que no va a tener mucho tiempo y la manera de trabajar de acuerdo a lo que haga, pues obviamente le va a ser muy cansosa. Debe cambiar una postura frecuentemente de cuando se trabaje de pie. Debe mantener una postura también erguida, que es lo más importante, porque a veces, no sé si es que hemos visto cuando estamos con mala gana, ¿sí? Estamos trabajando y sí, ya se... Y realizamos las actividades, entonces hay que tomar en cuenta esas situaciones, aunque parezcan a veces que no lo tengamos que hacer, pero es muy importante porque nos van a ayudar inclusive a determinar a la productividad más que todo. Un trabajador feliz, ergonómicamente determinado para la actividad en sí, de acuerdo al estudio del puesto de trabajo, obviamente que va a ser de mayor productividad. Así es súper importante. De hecho, adoptar una postura adecuada, tanto sentado o de pie, nos va a beneficiar también, y obviamente si lo hacemos de una manera adecuada vamos a evitar lesiones. Ahora, existe una controversia también sobre el uso de las sillas ergonómicas. Por lo general, yo he tenido, por ejemplo, les comparto, en consulta, vienen los pacientes y me dicen: doctora, lo que pasa es que me duele la espalda y es porque en mi empresa no me dan una silla ergonómica. Y muchas situaciones. Y hay veces en las que yo he podido ir a visitarle al trabajador y lo que encuentro en su mayoría son malas posturas. ¿Qué opinan ustedes? Yani, ¿qué opinas? ¿Es mejor tener estrictamente una silla ergonómica o simplemente una postura adecuada? ¿Qué va? ¿Es obligatoria una silla? ¿Sí o no? Mira, yo pienso, Midojime, que en este caso hay muchos trabajos en donde no tienen sillas ergonómicas y en este caso toca modificar y adecuarles para nuestro puesto de trabajo. En sí, somos nosotros que debemos cuidar nuestra postura y nuestra salud. En este caso, nosotros deberíamos adaptar nuestra postura, nuestra manera correcta al momento de sentarnos, inclusive para evitar, si no tenemos presupuesto para tener una silla ergonómica, sería adecuarlo.
pero sí es indispensable también tener una posición correcta al momento de sentarnos. Como hablamos al principio, es ideal tener una buena higiene postural y una manera correcta al momento de sentarnos para evitar cualquier lesión musculoesquelética. Sí, bueno, eso es súper importante, porque bueno, sabemos que una silla ergonómica certificada está por sobre los $3,000. Entonces, sí es importante también llegar con el mensaje a nuestras personas que nos están viendo en casa, que no es el hecho de exigir de pronto a la empresa que me dé una Exacto. silla ergonómica. Existen Nosotros muchas podemos sillas elegir. que tienen una postura ergonómica, es decir, hay un soporte lumbar, es decir, Exacto. la parte de la espalda en donde yo puedo arrimar mi espalda y adoptar una postura adecuada, que es lo que habíamos mencionado al Exacto. principio. De igual forma, existen sillas que son ajustables o regulables, la altura, sí, hacia mi plano de trabajo, en el caso de que haga un trabajo administrativo. Sin embargo, ¿qué recomendaciones podríamos adoptar respecto a las sillas ergonómicas, Osquitar? Una de las partes importantes al utilizar una silla ergonómica, siempre debemos tratar de que brinde un soporte lumbar, como Así es súper importante. Hoy nomás en nuestro trabajo nos dotaban de nuevas sillas, ¿no? Y hablábamos justamente con el médico ocupacional, decíamos, no es simplemente el hecho de que nos den una silla nueva, ¿no? Sino que cumpla con el precepto ergonómico para poder trabajar en paz y tranquilo, ¿no? Porque nosotros debemos tener un buen soporte lumbar, una que sea ajustable en la altura, que tenga un respaldo inclinado y que sea flexible, ¿no? Porque muchos dicen, es que yo quiero que mi silla se vaya para atrás. Entonces, y ese es el primer error, ¿no? Y en serio tuvimos eso, ¿no? Tuvimos eso. La gente pidió que los que vendieron las sillas vengan y les adapten para atrás, porque estaba muy inclinado, el soporte lumbar que decimos estaba muy inclinado y ellos no se sienten bien. Entonces habíamos hablado y habíamos dicho que es el error más grande. Si nosotros queremos, hablando ergonómicamente, pues el soporte lumbar les va a ayudar muchísimo en el parte del trabajo administrativo. Y más que todo también los reposabrazos es súper importante dentro de una silla ergonómica. ¿Por qué? Porque inclusive hasta para poder trabajar y poder movilizarse, hasta para optimizar los tiempos, un cuerpo descansado es un cuerpo eficaz. Es lo que hemos podido determinar muchas de las veces en diferentes estudios que hemos realizado a nivel de salud, con estudiantes, con profesionales. Tuvimos la oportunidad de irnos al Perú y pudimos ver que el trabajo ergonómico es muy evidente, más por la cultura que por la concientización o academia, ¿no? Entonces a la gente le incentivan a que sea una cultura ergonómica dentro de la actividad. Sí, bueno, eso es súper importante entender de que muchas de las de prevenir enfermedades o trastornos musculoesqueléticos por posturas inadecuadas es el hecho de crear una conciencia en cada persona de que las posturas adecuadas también está en nuestras manos. Sentarnos adecuadamente, como ya lo habíamos hablado. Si tenemos el trabajo de pie, por ejemplo, alternar posturas de pie y sentado durante la jornada laboral es súper importante. Si trabajo mucho tiempo sentado, hacer una pausa activa cada hora, por ejemplo, me va a ayudar a disminuir este sedentarismo y evidentemente a disminuir también la incidencia de enfermedades metabólicas y lesiones osteomusculares. De igual forma, el uso adecuado de las pantallas. No solo hablamos del uso del celular, sino también de la computadora, que en otro momento también abordaremos este tema. Agradecer mucho la presencia de ustedes, toda la información que hemos obtenido este día. Esperamos que sea de mucho agrado y también de mucha utilidad para todos ustedes que se encuentran en casa. Es importante considerar que la mejor forma de evitar lesiones y trastornos musculoesqueléticos por posturas inadecuadas es realmente optar por una higiene postural adecuada. Sentarse bien, alternar posturas, ajustar la altura de las pantallas y mucho más. Recuerda que prevenir este tipo de situaciones negativas y contraproducentes para nuestra salud nos va a permitir vivir a plenitud. Agradezco mucho, estimado Osquitar, estimada Yanira, gracias por su presencia y sus aportes muy valiosos, y en casa esperamos que se encuentren muy conectados con nosotros, aprendiendo con este equipo de trabajo sobre las posturas inadecuadas en nuestro puesto de trabajo. Muchas gracias. Conéctate con nosotros siempre a Diario a los Andes en tu podcast Salud y Vida.